Maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos Yaret, Eduardo, Paola y Allison y le vamos a presentar la crisis sanitaria por COVID-19 que aconteció en Ecuador a principios de 2020 y hasta la fecha. Los contenidos son básicamente los mismos que puso en la plataforma, así que comenzamos. Para comenzar, iniciaremos con esta cita que encontramos en el Observatorio Social del Ecuador, donde dice que Ecuador, en el país, la propagación del COVID ha develado pues sí, acentuado las desigualdades sociales y económicas que existen. Esto se puede ver reflejado especialmente en ciertos grupos de la población quienes se han visto más afectados y más vulnerables hacia el virus. Esto se puede reafirmar en las siguientes subtemas de los que yo hablaré, que son el número de personas contagiadas y de muertes que se ha dado en el país, los tipos y problemas que existen en el sector salud, así como la pobreza, el desempleo y el estancamiento económico que existe en el país, que solo sirven de antecedentes, sí, para establecer un panorama general sobre la situación en la que se encuentra Ecuador con la pandemia. Y bueno, para iniciar, el número de muertos y contagiados que tenemos al cierre, estos datos los tenemos de el pasado 21 de mayo del año en curso, donde encontramos 873.609 casos confirmados de COVID, con un 8.8% de positividad en las últimas 2 semanas del pasado 21 de mayo, con 4.966.7 de la tasa de prevalencia de estos casos. Asimismo, por parte de las muertes, podemos encontrar que se informaron de personas fallecidas 35.613 casos, con una tasa de letalidad del 4.1% y con personas fallecidas de 89.165 personas fallecidas. Algo que también nos parece importante resaltar y mostrar es que el número de personal y la población del sector salud fue la que más se vio afectada en los primeros meses de la pandemia, debido a que hubo un contagio del 43.8% durante el primer mes, y esto se puede explicar debido a los problemas que existe en el sector salud, como la nula o la poca proporción de materiales de protección personal que se les dio. Durante 2021 se dio un total de 104.513 decesos por todas las causas y un exceso de 35.353 personas, al compararlo con los años, con el lapso entre 2015 y 2019, lo que quiere decir que hubo una tasa de mortalidad muy alta en 2019, pues por cada 100.000 habitantes. Un exceso de tasa de mortalidad de 2019 con 201.9 por cada 100.000 habitantes. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos y problemas en el sistema de salud del país. Para mencionar algunos que se desarrollaron durante el informe del Ministerio de Salud que se presentó en el gobierno de Lenin en 2020, se habla sobre la limitada capacidad de diagnóstico que existe para la atención y detección oportuna de los casos, ya que la demanda ha superado la capacidad de respuesta por ejemplo, de los hospitales y de los centros de salud que existen. Asimismo, se ha visto un debilitamiento de las acciones de vigilancia epidemiológica y por esto mismo no se puede dar una atención oportuna a los casos, debido a que también se ha visto un gran impacto en el personal de salud. Asimismo, hay una escasez de equipos de protección personal para proteger al personal sanitario, lo que los deja en gran exposición, siendo algo muy riesgoso para su vida. Asimismo, podemos encontrar dificultades para la expansión de los servicios de salud para la atención de pacientes que requieren cuidados críticos, pues se alcanzó el nivel máximo de capacidad, como ya se mencionaba antes. También hay un gran deterioro en las condiciones de salud mental de la población que está en aislamiento, que se ha visto mucho con la salud mental, y también con el personal de salud, que son los primeros implicados y quienes se ven afectados, pues están de cara hacia esta pandemia. Y pues la verdad es que es un problema que se ha visto también en todos los países. Nadie le daba la relevancia hacia la salud mental, por lo tanto,
se ve reflejado en el deterioro. Asimismo, ha habido debilitamiento de la provisión de servicios de salud a nivel de la red de atención primaria durante la emergencia de la pandemia, pues los servicios se han encontrado mucho más limitados y la cobertura ha sido mucho más limitada debido a la reducción de la cobertura humana, a la disponibilidad de medicamentos, a los insumos médicos, pues además de haber poca disponibilidad, también se estuvo ocupando equipos médicos que ya estaban caducos, que ya su término de vida ya había pasado, lo que también entorpecían la estabilidad y las terapias de los pacientes. Además, en el noticiero médico de Ecuador, se reconoce que del presupuesto para 2020 solo se destinaron 3.800 millones de dólares. Es decir, solo se destinaron 500 millones más que el año anterior. Además, hay falta de profesionalización en el sector salud, es decir, de puestos como más específicos como epidemiólogos o salubristas, pues la oferta no es la suficiente y no se reconoce como tal, por lo tanto, pues está. Y bueno, por último, hablaremos sobre la pobreza, el desempleo y el estancamiento económico por la crisis sanitaria que se ha vivido en Ecuador. Hablando de la pobreza, de acuerdo al informe de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el 32% de los ecuatorianos vive con menos de 2.80 dólares al día y el 15% de la población se encuentra en pobreza extrema, sobreviviendo solamente con 1.80 dólares al día, por lo que solo el 53% de la población total de Ecuador pertenece a la clase media y a la clase alta. Asimismo, de acuerdo a datos del INEC, en Ecuador la tasa de pobreza extrema para 2019, que como veíamos fue del 25% y la pobreza extrema de 8.9%, es decir, solo 1 de cada 4 ecuatorianos se encontraban en pobreza y 1 de cada 10 se encontraba en pobreza extrema. Es decir, lo que podemos ver en estas diapositivas es la comparación de 2019, donde 25%, perdón, la primera fue de tasa de pobreza, fue del 25% y de pobreza extrema de 8.9%. Entonces, lo que decía es que podemos hacer esta comparación de 2019 con 2021, donde ya podemos ver que el 32% de los ecuatorianos vive con menos de 2.80 dólares, o sea, con pobreza estándar, por así decirlo, y el 15% que ya es más, vive en pobreza extrema. Esto, claro, lo podemos ver debido a la pandemia. Esto es consecuencia mera de la pandemia. Bueno, ahora hablando sobre el desempleo, en diciembre de 2019 la tasa de desempleo fue del 3,8%, la tasa de empleo adecuado fue del 38.8%, el subempleo se ubicó en 17,8%, la tasa de otros empleos no plenos fue de 28% y la tasa de empleo que no era remunerado fue del 10,9% de acuerdo a datos del INEC del 2020. El desempleo en Ecuador ha sido uno de los problemas más latentes que enfrenta cada gobierno debido a que la economía del país se ha vuelto poco fiable y ha obstaculizado la inversión extranjera, lo que ha hecho menos el crecimiento y desarrollo de la región. Para hacer una comparación, aquí presento los datos de 2019 y ahora la comparación entre 2020 y también en 2021. La tasa de empleo adecuado para septiembre de 2020 era del 30,8%. Para septiembre del 2001 podemos ver un incremento del 33,5%. La tasa de desempleo para septiembre de 2020 era de 6,2% y para septiembre de 2021 era de 4,9%. La tasa de subempleo en septiembre de 2020 fue de 24,4% y en septiembre de 2021 de 22,7%. La tasa de empleo no remunerado fue de 11,8% en 2020 y en 2021 de 10,8%.
Esto nos muestra que el año más fuerte fue el 2021. Podemos ver cómo ha ido evolucionando el desempleo en Ecuador en 2019, el 6.5%. En 2009 había una tasa de desempleo del 6,5% y para 2019 bajó a 3,8%. Hablando ya de el estancamiento económico, podemos ver que, de acuerdo al Banco Mundial, estima que la economía de México, así como el Ecuador, tendrían el mayor desplome en América Latina con una caída del 6% en su PIB para el 2020, siendo así que la crisis en Ecuador en 2020 sería de mayor impacto en su economía desde los años 60 y esto lo podemos ver con las tasas de desempleo que se mostró anteriormente. Incluso se puede decir que esta repercusión sería la más grave que se ha vivido en la crisis desde 1999, lo que ocasionó una caída del 4,7% en el PIB. Es decir, para 2019 se preveía que la economía ecuatoriana solo creciera el 0,1%. Ahora, para hablar de la estrategia gubernamental que se implementó durante el periodo de Lenín Moreno, es necesario mencionar que la reacción del gobierno de Ecuador fue la misma que la del resto de países de la región. Básicamente fueron medidas reaccionarias, que se expresan en lo siguiente. Primero, el 11 de marzo de 2022 se declara el estado de emergencia sanitaria y el 16 de marzo se decreta el estado de excepción, en donde se confirma el cierre de las fronteras aéreas y terrestres y solo se autorizan viajes humanitarios y vuelos comerciales para importación y exportación de productos. Asimismo, se estableció un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y se restringió la movilidad por las diferentes provincias del país. Asimismo, se activó el Comité Nacional Operativo de Emergencias, que estaba encargado de atender o de diseñar las primeras pautas para atender a la crisis sanitaria, y asimismo se abrieron 11 mesas técnicas. Para el 22 de marzo, como parte de las primeras medidas reaccionarias, pues fue declarada a la provincia de Guayas como zona especial de seguridad debido al alto número de contagios que tuvo esta región, como se mencionó anteriormente. Pero más puntualmente, ya para abril de 2020, habiendo lidiado con el COVID durante aproximadamente un mes, la primera medida encaminada a atender la crisis económica derivada de la pandemia fue la creación de la Cuenta Nacional de Emergencia y Humanitaria, que tenía por objetivo garantizar alimentos, salud y evitar quiebras en los negocios laborales. En este sentido, locales, perdón. En este sentido, la cuenta se financiaría con el 5% de utilidades de aquellas empresas que ganaran más de $1 millón, así como por los salarios de los trabajadores sindicalizados con más de $500 al mes. En este sentido, la sociedad civil se alebrestó, hubo muchísimas protestas en contra y voces como la de la Cámara de Industrias y Producción y el Frente Unitario de los Trabajadores también se proclamaron en contra. Otras medidas fueron suspender el desalojo de familias, ampliar la cobertura de salud a desempleados, seguro para personas en situación de paro, ayudas para el pago de pensiones escolares y apertura de créditos a bajo interés y sin garantías para aliviar la liquidez de las personas y de las empresas primordialmente. Asimismo, como parte de la estrategia para aumentar el presupuesto destinado a la crisis, se dictaron medidas para reducir el gasto público y la deuda pública, encaminadas en 3 pilares: la eliminación de los subsidios al precio de la gasolina, la liquidación de empresas públicas del Estado, entre ellas las empresas de ferrocarriles, la empresa de siembra y la empresa de correos del Ecuador. Un caso muy particular fue la aerolínea TAME, aerolínea del Estado, que básicamente se limitó a mantener solo aquellos vuelos que ninguna otra aerolínea privada podía suspender. Entonces, TAME realmente redujo mucho sus operaciones. También el cierre de las embajadas y los consulados, y adicionalmente se agregaría la disminución de los salarios de funcionarios públicos hasta en un 50% como abono humanitario para la causa. Esta reducción en el gasto público y primordialmente en el presupuesto general del Estado alcanzó hasta los $2.910 millones a inicios de junio de 2020, pero se estimaba en ese momento que podría llegar hasta $4.000 millones a finales de 2020. Otras acciones delineadas fueron la compra de equipos vía préstamo por el Banco Interamericano de Desarrollo por $3.3 millones, y respecto a la compra de vacunas, que se comenzaba a especular sobre la producción de vacuna ya a finales de 2020, básicamente el gobierno ecuatoriano impulsó muchos acercamientos, en su mayoría virtuales, con distintas farmacéuticas. Asimismo, financió 21 viajes oficiales a destinos como España, Brasil, China, Chile, etcétera,
Y también es de rescatar el viaje realizado en enero de 2021 por el presidente Lenín Moreno a Estados Unidos con la intención de entablar conversación con AstraZeneca, la farmacéutica de AstraZeneca. Una vez que comienza la distribución de las vacunas en enero de 2021 y puntualmente la vacunación en febrero, hubo muchas irregularidades con el plan de vacunación, puesto que el gobierno de Lenín Moreno tuvo muchísimo cambio de ministros de salud, lo que provocó precisamente que hubiera una desestabilización con el plan. Para enero de 2021, el gobierno ecuatoriano no divulgó ni confirmó ninguna información sobre negociación o compra de vacunas. En marzo del mismo año, 2 meses después, Lenín Moreno admitió que no existía un plan de vacunación oficial y el 15 de abril de 2021, ya casi para finalizar el periodo de Lenín Moreno, que finalizó en junio, el ministro de Salud no evidenció públicamente un informe de avance del plan de vacunación. Y con esto básicamente se alimentó la desconfianza de la población y un aumento de la impopularidad del presidente y la gestión de la pandemia, puesto que también la economía y la pobreza siguieron aumentando y esto de la cuenta nacional humanitaria no vino a beneficiar en realidad. El siguiente punto es acerca de los contrapesos políticos y las campañas políticas en torno a la COVID-19 dentro de Ecuador. Durante la pandemia de COVID-19, distintos países alrededor del mundo celebraron elecciones para cumplir su democracia. Uno de ellos fue Ecuador. Las campañas electorales iniciaron a finales de diciembre del 2022 y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar el 7 de febrero del 2021. Sin embargo, el ejercicio del voto sin duda es una actividad que no se puede realizar dentro de casa como las otras, trabajar, estudiar, etc. Por ello, fue un gran reto, pues la presencia de los electores dentro de las urnas electorales o de las urnas para votar, para realizar un conteo de sus votos, es indispensable para el cumplimiento de la democracia. Y llevar un proceso electoral en época de pandemia fue un gran reto para el gobierno y para todo el país ecuatoriano. Sin embargo, venido de la pandemia, el gobierno, los partidos, los movimientos políticos y algunos candidatos trasladaron los impactos generados por la pandemia al ámbito electoral como una estrategia de campaña. Obviamente se colgaron de la crisis social, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, para alzar sus campañas políticas y prometer al pueblo lo que no se había vivido dentro de la pandemia. El aumento en los contagios por COVID-19 dentro del país obligó a las autoridades a emitir protocolos de seguridad para que los ciudadanos pudieran salir a votar de una manera segura y que no arriesgaran su salud. Uno de ellos fue elaborado por el Comité de Operaciones Especiales, que dicta las políticas para enfrentar la pandemia, el cual le pidió al Consejo Electoral que los ecuatorianos votaran en un horario diferenciado de acuerdo con el número final del documento de la identificación. Esto quería decir que pues básicamente hicieron que las personas que tuvieran en su número de identificación el número final fuera un non, tenían que votar de 7 de la mañana a 12 del mediodía, y las personas que su número de identificación terminara en un par votaban de 12 del mediodía a 4 de la tarde, y además todos los votantes debían acudir sin ningún acompañante y salir por puertas diferentes a las que entraban. Y por ello los electores llegaron en caravanas móviles con aforos reducidos, y el personal de salud se encargó de que todas las personas siguieran las medidas sanitarias que ya todos conocemos, como el uso correcto de la mascarilla que tape nariz y boca, el distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, el lavado y la desinfección de las manos, y pidieron que cada votante llevara su bolígrafo negro o azul para no compartir los bolígrafos entre personas y personas. Un aspecto llamativo de estas últimas elecciones en el Ecuador fue sin duda la fragmentación política. Esto se vio reflejado en un total de 16 aspirantes a la presidencia, dada por un altísimo número de candidatos y candidatas. Por primera vez en 22 elecciones que se habían celebrado dentro del Ecuador, se dio este número de candidatos a la presidencia, y esto fue sin duda por la incertidumbre y por las necesidades en ese momento políticas y sociales que se estaban viviendo en Ecuador. Entonces los ciudadanos buscaban satisfacer esas necesidades, y por eso tantos aspirantes a la presidencia. Y pues sin más preámbulos, la opción que representaba el centro derecha o la derecha dentro de Ecuador
fue la que terminó como triunfadora en la contienda electoral. Y aquí podemos ver a Guillermo Lasso después de ganar las elecciones de 2021. Sin embargo, las elecciones se vieron como un poco manchadas, ya que en la primera vuelta hubo mucha dispersión espacial de la votación y por dificultades de acceso a los datos representados por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, el cual es el encargado de realizar las elecciones dentro del país, aumentó una falta de credibilidad en la institución organizadora del proceso electoral. Y ya después, en la segunda vuelta, donde ya hubo más participación ciudadana, pues estaban un poco reducidas las olas de contagios de COVID, se vio una mejora dentro de las votaciones y dentro del conteo de votos. Y algo que cabe recalcar es que obviamente esta incertidumbre todo el tiempo se vio acompañado de la situación de la pandemia y de las crisis económicas, políticas, sociales, que obligaron a repensar las formas tanto de hacer campaña electoral como de acercarse a los candidatos a esta campaña para mejorar al país. También estas elecciones se caracterizaron por estar muy permeadas a través de las redes sociales, más allá de los medios de comunicación tradicionales como lo son la radio y la televisión, el periódico, etc. Las redes sociales en esta ocasión tuvieron un gran impacto de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva, pues la población estuvo mayor informada, sin embargo, no fue del todo correcto, ya que se crearon muchas fake news, hubo muchos ataques entre contendientes y contendientes de un bando y de otro, entonces hizo que las elecciones se vieran un poco manchadas. Llegado a la presidencia, Guillermo Lasso, la estrategia gubernamental se centró en ampliar la capacidad de vacunación. Él prometió durante su campaña vacunar al menos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, lo cual logró. Asimismo, invirtió más de 320 millones de dólares en vacunas con distintos laboratorios y desplegó muchos cuerpos médicos, así como centros de vacunación para abarcar más zonas de vacunación o puntos de vacunación en el país. Esto implicó mejorar la logística, involucrando a más de 3,000 empresas privadas, así como universidades, las Fuerzas Armadas, que es más o menos un símil con lo que pasa aquí con las Fuerzas Armadas de México, la policía, bomberos, Cruz Roja y a los propios gobiernos locales. De esta manera se pasó de tener 80,000 dosis aplicadas de manera diaria en el gobierno de Lenín Moreno a 414,000 en un solo día, llegando a tener la mayor tasa de vacunación por cada 100,000 habitantes en el Ecuador durante junio y agosto de 2021. Asimismo, el presidente lanzó un denominado Plan Fénix que pues, se realizó con asistencia de la OPS y la OMS, cuya meta era reactivar la economía, la educación, la presencialidad en el trabajo y los salarios y los servicios sanitarios. Este plan se basaba en 10 pilares, pero básicamente pues estos pilares se pueden reducir a la mejor logística para la aplicación de vacunas, la mejoración de los sistemas de vigilancia y de atención para las personas contagiadas, así como la prevención y el control de las infecciones. Y por último, llegados al financiamiento, pues precisamente la pregunta es cómo se logró financiar todas estas estrategias gubernamentales, tanto la de Moreno como la de Lasso. Es importante primero recordar que Ecuador tiene una brecha, o en su momento, en 2020, tuvo una brecha diagnosticada de 2.042 millones de dólares. Esto sacado de un documento de la OCDE sobre los impactos financieros en el Ecuador por la crisis sanitaria. Y esto precisamente se visibilizaba ya en el primer plan de preparación y respuesta del Ecuador, publicado por el Ministerio de Salud Pública, donde se requería al menos de 491 millones de dólares, pero en realidad se tenían solo 119 millones disponibles para el gobierno. En este sentido, se diseñaron diferentes estrategias para ampliar las fuentes de financiamiento que incluían los recursos del presupuesto corriente, es decir, destinar recursos que ya estaban pactados para la crisis sanitaria, también donaciones en especie entregados al Ministerio de Salud, la reasignación de recursos dentro de las diferentes instituciones y, por supuesto, fondos adicionales obtenidos primordialmente de créditos de organismos multilaterales. Y de hecho, eso fue algo de lo que se pudo visibilizar desde un inicio. En 2020, en octubre, el gobierno de Ecuador firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de 6.500 millones de dólares a un plazo de 10 años. 4.000 millones se mandaron en 2020 y el resto se dividió entre 2021 y 2022. Este acuerdo evidentemente traía como promesas de pago pues diferentes reformas, entre ellas que el IVA pasaría de un 12 a un 15%,
Esto evidentemente también levantó la sospecha y el desprecio por parte de la sociedad civil, lo cual pues generó que el gobierno tuviera, además de la crisis financiera, una crisis social. Para la compra de vacunas, lo mismo, se aplicó la firma de diferentes créditos con diferentes farmacéuticas y también con diferentes organismos como son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina. Se evidenció la firma con la alianza COVAX, la farmacéutica de AstraZeneca y los laboratorios de Pfizer por hasta 820 millones de dólares. Cabe destacar también las donaciones realizadas por el gobierno de China, de Estados Unidos, de España y de Canadá, que aliviaron también al gobierno. Y por último, es de resaltar que el financiamiento durante el gobierno de Lasso se realizó con base en la previsión presupuestaria del Plan Fénix, que básicamente se trataba de 628 millones de dólares, que de la misma manera provienen de diferentes fuentes. En la última parte vamos a analizar de manera general la situación en Ecuador y su perspectiva a futuro. Es importante primero resaltar que la pandemia de COVID-19 realmente, pues lo que hizo fue resaltar las grandes desigualdades en las distintas sociedades, principalmente evidenciando un fracaso en el descuido del sistema de salud, principalmente en Ecuador, porque no se contaba con el equipo ni el personal para poder brindar un servicio de calidad que pudiera salvar a las personas e incluso los profesionales de salud arriesgaron su vida en ese tiempo para poder reducir los impactos negativos que tuviera el COVID-19 hacia las personas ecuatorianas. Siguiente. La gestión de riesgos de desastres principalmente define a un desastre como una interrupción en la estabilidad y el funcionamiento de una comunidad o una sociedad que causa pérdidas humanas, materiales, económicas y o ambientales. En este caso, COVID-19, la pandemia, fue un desastre que pues generó impactos muy negativos en la sociedad. Siguiente, por favor. Para explicar un poco más de esto, debemos conocer que en el caso de la pandemia de COVID-19, pues sí tuvo, como mencionaba, impactos sociales y impactos sociales, económicos, pero también emocionales. Muchas de las personas que atravesaron, o creo que la mayoría, presentaron grandes cuadros de ansiedad, depresión, estrés, entre otras. Además, se elevó la tasa de mortalidad que en las personas, causando un impacto humano y social, porque existió una paralización también en las distintas actividades económicas y de servicios sociales en todos los niveles, que obviamente esto generó un impacto con resultados muy, muy malos dentro de las políticas de la gestión adoptadas por el gobierno ecuatoriano para poder enfrentar el riesgo sanitario como tal. Eso estamos hablando del primer año de pandemia. Siguiente, por favor. Es de gran importancia sí mencionar o describir cómo era la situación en Ecuador antes de atravesar la pandemia, porque ese país de por sí ya enfrentaba un ambiente muy tenso derivado de manifestaciones y fuertes frustraciones de las personas, principalmente en octubre de 2019, porque hubo un impacto muy negativo en la economía derivado de la caída del petróleo, hubo ruptura de 2 oleoductos, se encarecieron las exportaciones ecuatorianas por la apreciación del dólar y pues ya de por sí el país estaba muy endeudado desde el 2014. Siguiente, por favor. Frente a la realidad, ya cuando llegó la pandemia, el sector sanitario que enfrentaba la pandemia pues se vio fuertemente agobiado, como lo mencionaba, porque había una dependencia en la inversión y en los programas de salud por los ingresos que eran extractivistas. Estos mismos fueron muy reducidos en el presupuesto del año. O sea, hubo una reducción masiva en los presupuestos para implementar buenos programas de salud. Siguiente. Una falta de análisis integral en la gestión de riesgos a nivel social y económico, que fueron los factores que condenaron al desastre en Ecuador, donde la población, de acuerdo a una encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, a nivel nacional, simplemente para diciembre del 2019, cuando iniciaba ya la pandemia, el 61.2% de la población se encontraba en una situación obviamente de necesidad de salir a trabajar para poder subsistir, por lo que aquí comenzaron a generar muchísimas aglomeraciones de personas que principalmente se dedicaban al comercio informal en mercados y en la vía pública. Pues el gobierno nacional no había presentado soluciones específicas para las familias que pues vivían en pobreza extrema.
Entonces, aunado a estos casos, los casos de corrupción que previamente comentaban mis compañeros, pues ya existía una gran indignación en la población, lo que esto obviamente aumentó que hubiera un mal comportamiento o desobediencia de las personas y pues por esta razón se generaron mayor cantidad de contagios. La pandemia había llegado para resaltar una realidad de injusticia social, de inequidad, de desigualdades sociales en el país, además de que hubo una completa falta en el primer año de gestión de la misma por parte del gobierno, que continuamente había sido criticado precisamente por su falta de liderazgo y los casos de corrupción, que nuevamente, repito, el caso de Lenín Moreno. Entonces, muchas de las decisiones que habían sido tomadas por los gobiernos locales fueron de manera, pues, ineficaz, porque no tenían estudios ni siquiera claros sobre la situación real que tenía el país en temas sociales. Había muchísimas irregularidades, igual como previamente comentaron mis compañeros. Las ayudas económicas fueron direccionadas en algún momento a personas, pero sin contar con una base de datos real. Y bueno, derivado de eso también hubo una completa falta de trabajo conjunto entre las instituciones nacionales, las locales, que desencadenó una ineficacia en el gobierno a principio de la pandemia de Lenín Moreno. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención, maestra. Muchísimas gracias por el curso y espero que esté muy bien. Gracias por su atención. Gracias, maestra.